esquemas, vamos a analizarlos y vamos a posterior a desarrollar nuestro tema. Bueno, como saben, ya tenemos un esquema de presentación de todas nuestras... Acá tenemos nuestro índice, que vendría a ser química orgánica, la importancia, la definición de ello, la estructura atómica, la tabla periódica. Vamos a ver un pequeño repasito por la historia, las contribuciones que han hecho diversos químicos, ¿no?, en la historia, para poder nosotros tener a la mano nuestro tablero de elementos químicos. Vamos a ver también los enlaces atómicos y la estructura de Lewis que tiene cada elemento y composición. Bien, bueno, algunos ya me conocen, mi nombre es Nancy Stephanie Gutiérrez Ramos. Entonces vamos a iniciar con la primera parte del desarrollo de química inorgánica. Primero tenemos que definirlo para nosotros iniciar concretando los conceptos adecuadamente. Entonces, la química inorgánica, doctores, es una rama de la química, pero esta se va a encargar específicamente de estudiar todos los compuestos que no tienen enlaces carbono-hidrógeno. ¿Y quién se encarga de estudiar estos compuestos? Pues la química orgánica, ¿no?, que ya ustedes lo van a ver en otras sesiones mucho más detalladas. Entonces, la química inorgánica es todo eso. Se estudia todos los compuestos, excepto los que contengan los enlaces carbono-hidrógeno. En resumidas palabras, los compuestos que no tienen carbono, ¿no? ¿Quiénes son esos compuestos? Tenemos las sales, los ácidos, las bases, los metales y algunos que van a derivar de la interacción de estos dos. Ahora, también se estudia la estructura, las propiedades y la reactividad que va a tener estos compuestos, los ácidos, las bases, ¿no? También la formación de estos compuestos y la aplicación de estos compuestos químicos en las diferentes áreas de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la importancia de la química inorgánica? Pues tenemos, ¿no?, avances científicos que ya nosotros ahorita estamos utilizando, ¿no? Aplicaciones industriales, desarrollo para diferentes materiales, para uso específico, avances tecnológicos y, lógicamente, la medicina y salud. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos las radiografías, doctores, ustedes, espero que no hayan tenido algún problema grave de salud y se les haya indicado una radiografía con contraste. Por ejemplo, esta radiografía con contraste se le hace consumir una sustancia a nuestro pacientito y, por ejemplo, nos clarifica la visualización de cierto órgano, ¿no? Si está dañado, lesionado, si vemos si está íntegro, si tiene continuidad o lamentablemente está roto. Por ejemplo, puede ser el esófago, el intestino grueso, el intestino delgado, diferentes órganos huecos que tenemos nosotros. Entonces, estas sustancias van a tener una importante contribución en la medicina porque nos va a permitir, y como en este caso que estamos hablando de las radiografías con contraste, visualizar estos órganos y nos permite un diagnóstico oportuno, ¿no? Y bueno, eso es desde el punto de vista de la medicina. Las otras contribuciones, lógicamente, ya es de amplio conocer de ustedes. Bueno, para esta parte, hemos visto que tenemos que analizar la estructura atómica y la tabla periódica, ¿sí? Para la estructura atómica les he traído un pequeño artículo de unas 36 hojas, creo. Ustedes le dan clic en esta parte y les manda directo para que puedan descargarlo, donde amplía y profundiza más lo que estamos tocando en esta primera parte que vendría a ser de la estructura atómica. Ahora, vamos a desarrollar la parte de estructura atómica. Vamos a ver un pequeño repaso en la historia. El origen de la palabra átomo, ¿no?, se remonta ya por los años 470 a 360 antes de Cristo, donde el filósofo griego, que es Demócrito, ¿sí?, incluye un nuevo pensamiento científico a la sociedad y mencionaba que la materia se puede descomponer en partes mucho más pequeñitas y la parte indivisible, o sea, el límite de dividir una manzana, vendría a ser el átomo, ¿sí? Ahora, la palabra átomo
por su etimología, sabemos qué significa, que es asintomodivisión, o sea, es algo que ya no se puede dividir, que es indivisible, ¿sí? Es por eso, las palabras allá de Grecia son, por etimología, se unen y dan su significado. Entonces es por eso que la palabra átomo se escribe en el libro de la historia gracias a Demócrito, haciendo referencia que el átomo es la parte más pequeñita y que no se puede dividir de cualquier materia, ¿sí? Entonces, aquí Demócrito en su literatura incluye esta palabra para hacer referencia a esta definición. Entonces, un átomo va a ser la unidad básica en la que conforma un elemento y además puede intervenir una reacción química. Además de que este átomo tiene las características de nuestra materia. ¿Sí? No deja una manzana, la parte del átomo de la manzana, en esta teoría que nos filosofaba Demócrito, sigue siendo manzana en esta unidad indivisible. ¿Sí? Ahora, pues en la actualidad sabemos que el átomo ya se divide en otras partes más pequeñitas, ¿no? A ver, vamos a ver que el átomo va a tener ciertas estructuras de las cuales vamos a desglosarlas para analizar de mejor manera. Vamos a tener dos elementos que vendría a ser el núcleo y la corona electrónica, o la nube electrónica también la llaman, ¿sí? Entonces, el núcleo, esta va a ser la parte que va a tener la mayor masa y, bueno, en datos específicos tenemos que tiene una densidad, ¿no? Entre más o menos a los 10.014 gramos por centímetros, perdón. Y en este caso, en la corona electrónica es donde se va a localizar los electrones y va a tener un mayor volumen, pero la densidad y la masa va a ser mucho menor que nuestro núcleo. Lo que sí va a tener un gran tamaño, por lo que estos electrones posteriormente vamos a ver, estos van a estar orbitando. Bueno, se teoriza, ¿no? Se teoriza que estos electrones están orbitando alrededor de este núcleo que va a tener neutrones y protones, ¿verdad? Y también tenemos un método para nosotros más o menos calcular la posición en la que está determinado electrón. Ahora, tanto los electrones y los protones van a determinar las propiedades químicas de nuestros elementos. Entonces ya tenemos nuevos conceptos agregados a esta sesión. El electrón, que va a tener una carga negativa, el protón, que va a estar dentro del núcleo y va a tener una carga positiva, el neutrón, que, bueno, según nuestra literatura, no tiene una carga ni positiva ni negativa, es neutrón. Y tanto el protón y el neutrón forman el núcleo y tenemos el electrón que va a conformar nuestra nube electrónica, ¿no? Ahora, específicamente en los electrones doctores vamos a tener que se va a denotar en los ejercicios, en el tablero también con una E y en la parte del ladito se le pone el signo negativo que hace referencia a la carga que va a tener estos electrones. La masa se puede visualizar en pantalla y la unidad de carga electrónica va a ser de -1, ¿sí? Cuando los átomos, esto es un concepto importante que por favor necesito que registren, que sí nosotros utilizamos mucho en el campo de la medicina, ¿ya? Cuando los átomos van a perder estos electrones, específicamente los de los últimos niveles, se van a convertir en iones y van a poseer una carga positiva. Y esto se les denomina cationes. Y cuando los átomos van a ganar electrones, van a adquirir una carga negativa y se van a convertir en iones, a los cuales usted los va a llamar aniones. Ay, Nancy, no entendí por qué cuando pierde electrones se convierte en una carga positiva y por qué cuando gana electrones, al ganar significa positivo más, debería convertirse en una carga positiva, ¿verdad? Bueno, esta tiene una explicación bastante sencilla. Quiero que me sigas. Recuerda que los electrones tienen una carga negativa, ¿sí? Entonces, cuanto agregues más carga negativa,
tu compuesto, tu átomo va a tener mayor carga negativa o se va a va a tener una tendencia positiva. Si le estás agregando muchos electrones que vendrían a ser las cargas negativas. Si estás agregando los electrones, ¿no? Vas a tener mucha mayor carga negativa. Y ahora, si tú quitas un electrón, ¿qué es lo que va a predominar? Recuerda que aquí en tu núcleo tienes protones y neutrones, ¿sí? Si bien los neutrones se encargan de mantener la estabilidad de los protones ahí, que estén compactos los protones en el núcleo, si tú quitas los electrones, si tú sumas y restas en palabras sencillas, vas a tener un resultado más positivo que negativo porque le estás quitando esta carga negativa, ¿verdad? Entonces, cuando perdemos electrones, nuestro átomo va a tener una carga positiva. Por lo tanto, nuestro átomo va a cambiar de nombre a ser un catión. Y cuando gana electrones va a ser un anión, ¿verdad? Ahora, eso sí, repásalo por favor, no te puedes confundir porque eso sí te preguntan en los exámenes. El catión más abundante el catión más abundante es, y te pones las claves A, B, C, D. Bien. Y solamente lo va a diferenciar el signo que va a cargar tu compuesto. Ahora, analizando los protones, doctores, estos protones son escritos en la literatura allá por Ernest Rutherford en el año de 1910. Es un físico neozelandés. Propuso, no demostró la existencia, pero propuso de que debería existir cargas positivas en nuestro átomo, donde no se mencionó, o sea, no mencionó el tema de la definición de del núcleo, que están compactados, que los electrones están en la nube electrónica, solo mencionó que debería existir una carga positiva, porque la carga negativa ya estaba demostrada. Entonces, para que haya un equilibrio, mencionaba que debería existir una carga positiva. Esa fue la contribución de Rutherford. Ahora, estas partículas con carga positiva van a estar presentes en nuestro núcleo, como ya vimos en nuestro esquema, y su representación en los ejercicios es la letra P. Bueno, aquí la masa del protón la tenemos en pantalla y aquí para detallar el número atómico de estos elementos de la tabla periódica que tú imagino que tienes tu tabla periódica en tu mano, o si no vamos a ver, hay una página donde puedes ver cada uno de los elementos de la tabla periódica y los datos extras de cada uno. Vamos a verlo ya al final, que está muy bonita y te va a ayudar a comprender estos compuestos de manera más interactiva, ¿sí? Ahora, el número atómico que se representa con Z es el número de protones que va a tener el núcleo de cada átomo. Tú ya tienes eso en tu tabla periódica, es una información que se comparte al mundo. En el caso de los neutrones, doctores, ¿qué tenemos por aquí? Rutherford, después de hacer diferentes experimentos, nos mencionaba, ¿no?, que existe una carga positiva dentro del átomo. Ahora, después de dar esa información, decía, pero como la carga positiva y la carga negativa no hay una interacción física, no tenemos un estallido, por ejemplo, o alguna acción que indique que estos están en contacto. Por lo tanto, teorizaba la existencia de otras partículas subatómicas que vendrían a ser llamados neutrones, que estas necesariamente no deberían tener una carga electromagnética, una carga eléctrica ni positiva ni negativa, ¿no? Acá tenemos lo que vendría a ser la masa de los neutrones y que están fuertemente compactadas con los protones dentro del núcleo de nuestro átomo. Ahora, la suma tanto de recuerda que las Z son los protones, ¿no? La suma de los neutrones y los protones que van a estar en el núcleo de determinado elemento, estos representan el número de masa o la masa atómica. Y acá tenemos la fórmula, ¿verdad? La masa atómica es igual a los protones representados por Z y los neutrones representados por N.
Ahora, bueno, acá tenemos la terminología de nuestra formulita y aquí. En tu tabla periódica, que la tengas a la mano, vas a ver a tu elemento, no sé, por ejemplo, acá representado el elemento con X, tenemos nuestro número atómico en la parte inferior izquierda, ¿sí? Y en la parte superior izquierda tenemos el número de masa. Entonces, tú haciendo un ejercicio aritmético que vendría a ser la resta sencillito, tú vas a tener el número de neutrones que va a tener tu elemento químico, ¿verdad? Ya, y estas preguntas son también fáciles, son sencillas, que también te vienen. Hay usted la cantidad de neutrones del siguiente compuesto, y te pone el elemento. Tú para esto necesitas saber la fórmula. Si no te sabes la fórmula, es imposible que tú puedas resolver esta pregunta. Y es fácil, solamente es restar, pero tienes que aprender qué elemento debe restar, ¿verdad? Ahora, nos menciona también la literatura respecto a esta estructura atómica, la existencia de los isótopos. Nos dice que existen diferentes elementos que contienen una cantidad igual en número de protones, pero difieren en cuanto al número de neutrones. Y a estos hermanitos que difieren solo en los neutrones se les llama isótopos. Por ejemplo, vamos a trabajar con hidrógeno, ¿sí? Ejemplo de los isótopos de hidrógeno. Tenemos aquí, bueno, el hidrógeno tiene solo un protón en el núcleo, ¿no? Y no tiene electrones. Entonces, los isótopos que presentarían nuestro hidrógeno son los siguientes. Tenemos al hidrógeno propiamente, al isótopo número 1, al deuterio, donde tenemos 2 neutrones, y al tritio, donde tenemos aquí en el deuterio un neutrón y aquí en el tritio dos neutrones. ¿Por qué? Recuerdan, ¿no? La formulita que estamos viendo acá. A es igual a Z más N. Entonces, si ya tenemos A y tenemos Z, nos faltaría calcular N, que en este caso no nos lo menciona nuestra representación gráfica. Tenemos en el tritio 2 neutrones, porque sumado a tu protón te forma 3, ¿no? Tritio 3, porque esa ya es la masa atómica de tu elemento, del isótopo del hidrógeno en este caso. Esto es un ejemplo claro, así como el hidrógeno tiene sus primitos que vendrían a ser los isótopos, también tiene el resto de los compuestos de nuestra tabla periódica, también tiene así diferentes isótopos. Ahora, vamos a analizar lo que vendría a ser toda la construcción y el desarrollo de la tabla periódica, un pequeño repaso por la historia y las diferentes características que va a tener esta tabla periódica respecto a los elementos y cómo pues te sirve a ti para que tú puedas entenderlo, porque no solamente son elementos puestos en tal posición porque a alguien se le ocurrió. Acá pasó muchos años para poder organizarlos de esa manera, como la que tienes tú en tus manos. Entonces, la tabla periódica, ¿qué nos permite? Nos permite pues organizar estos elementos químicos de acuerdo a propiedades tanto físicas y químicas que van a tener. Dentro de las primeras clasificaciones que tiene nuestra historia registrada, tenemos al señor Dobereiner. Bueno, es alemán, si no me equivoco, así que por supuesto su nombre no se menciona así, pero pues aquí ya menciona. Aquí lo tienes escrito, Johann Wolfgang Dobereiner. En 1829 agrupó los elementos en las ya bien conocidas tríadas, ¿no? Estas van a estar sustentadas en las propiedades químicas de este elemento. Por ejemplo, acá tenemos no, estos son los octavos. Acá tenemos a Dobereiner, que reconoció las propiedades químicas similares, como el caso, vamos a analizar esta primera columna. Tenemos aquí el litio, el sodio y el potasio, ¿no? Entonces, con su método de agrupación de las tríadas, demostró que el elemento del medio, que en este caso vendría a ser sodio, tiene propiedades químicas tanto del litio y del potasio. Y con esta ley de las triadas, o con esta forma que Dobereiner propuso de clasificar los elementos de la tabla los elementos químicos del planeta Tierra,
también pudo predecir ciertos compuestos. Entonces, en el momento en que nosotros iniciamos a pensar en cómo organizar los elementos que tenemos en el planeta, teníamos 63 elementos, ¿sí? Entonces, ahí fueron conjugando 63 elementos de cierta forma. Habían algunos que no cuadraban, por supuesto, nos faltaba un montón por descubrir. Y con esta ley de las tríadas, Dobereiner pudo predecir el descubrimiento de algunos compuestos. Ahora, respecto a la ley de las octavas, acá tenemos a Newlands. Newlands fue un británico ya por el año 1864 implementa esta ley. Según la ley de las octavas, nos decía que cuando los elementos se ordenan de acuerdo a su masa atómica, las propiedades de estos elementos se repiten cada 8 elementos, ¿sí? De manera similar a las notas musicales de la escala musical que nosotros llamamos las octavas. Sí, acá tenemos ejemplo: hidrógeno, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Según la ley de las octavas, nos decía que las propiedades químicas, en este caso del oxígeno, deberían ser similares a las propiedades químicas del hidrógeno, y así las del flúor deberían ser similares a las del litio. De esta forma, Newlands observó que las propiedades químicas de estos elementos parecían repetirse cada 7 u 8 elementos, ¿no? De manera similar a las escalas musicales que estamos mencionando. Esa es la contribución de Newlands. Ahora, Mendeleev fue el personaje que dio un poquito más de orden y implementó el prototipo de la tabla periódica actual. Sí, en este caso Newland, allá por el 1869, creó la primera versión de la tabla. Actualmente se usa esa tabla con algunas pequeñas modificaciones. Ya la variación no es tan radical como en el caso de Newlands y Dobereiner, ¿no? Las triadas o las octavas. Ahora, aquí las organizó según sus propiedades químicas y sus masas atómicas. También dejó algunos espacios mencionando, ¿no? Aquí nos hace falta un elemento que, bueno, no lo tenemos ahora, pero debería tener estas características de acuerdo a las reglas y bases de la creación de su tabla periódica. Entonces, predijo algunos elementos que posteriormente se descubrieron y precisamente se incluyeron en el espacio que Mendeleev dejó en su tabla periódica. Esta tabla periódica, como les menciono, sentó las bases de nuestra clasificación moderna de los elementos y fue fundamental para el desarrollo de la química, ¿no? Ahora, lo que les mencionaba, ¿no? Los nuevos elementos descubiertos dependían desde las características que nos mencionaba Mendeleev, que debería tener sus tablas periódicas. Ahora, el desarrollo de la tabla periódica moderna, bueno, a lo largo del siglo XX tenemos que esta tabla periódica se fue refinando, ¿no? Y ampliando a medida de que estos se iban descubriendo nuevos elementos y podíamos desarrollar nosotros una comprensión más profunda de estos átomos. Tal como se menciona, la tabla periódica moderna está organizada, ¿no? Respecto a la estructura electrónica de estos átomos antes mencionados. Ahora tenemos acá una imagen de la página web que les estoy mencionando. Bueno, aquí está, como ya les mencionaba, ¿no? Perdón la redundancia, esta tabla periódica moderna fue diseñada por Mendeleev y acá nos organiza los elementos tanto en periodos, ¿sí? En periodos y en grupos. Estos van el grupo 1 va a compartir ciertas propiedades respecto al estado físico, al elemento, si está en una temperatura de ambiente, puede ser gas, sólido, líquido, así como su reactividad y la capacidad de de formar enlaces químicos con otros átomos. Entonces, acá tenemos los periodos. Sí, los periodos van a tener bueno, acá en negrita está subrayado, por ejemplo, tenemos aquí el periodo número 4. Los periodos van a corresponder a un ordenamiento horizontal, ¿sí? Estos elementos de cada periodo van a tener diferentes propiedades, pero van a poseer la misma cantidad de niveles en la estructura atómica.
En total, nuestra tabla periódica posee siete periodos. Excepción del hidrógeno, todos nuestros periodos, es decir, del periodo 2 al periodo 7, inician con un metal alcalino y terminan con un gas noble, a excepción de nuestro periodo número 1, que tenemos al hidrógeno y al helio, ¿no? Y son las excepciones únicas. Tengan en cuenta que no todas las leyes son se extienden a todos los compuestos químicos y a todas las leyes naturales de la vida, sino siempre hay excepciones, y esos son los detalles que tú debes registrar también en mente, porque son las cositas que te preguntan. Te van a decir, es verdad que todos los periodos inician con un metal alcalino y terminan con un gas noble. Ya, entonces tú vas a recordar tu tabla periódica y vas a decir litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, sí. Sodio, magnesio, fósforo, azufre, cromo, argón, sí. Entonces te vas a confundir. Aquí ten en cuenta que tu periodo número 1 es exceptuado a esta ley. Ahora, la tabla periódica va a también tener grupos. Estos grupos van a tener una disposición de columna, aquí como se ve remarcado en la parte negrita. Ahora, los elementos que van a estar en un grupo van a tener una disposición similar respecto a electrones externos y van a formar familias, por lo tanto van a tener propiedades químicas similares, ¿sí? Acá tenemos dentro de los grupos el grupo A y el grupo B, ¿verdad? Esto sí lo recuerdas de tu formación preuniversitaria. Acá tenemos el grupo A, está formado por los elementos y estos están localizados en la parte, a los laterales de tu tabla periódica. Estos elementos que van a pertenecer al grupo A van a poseer electrones de valencia estos electrones de valencia van a tener los últimos orbitales en sp, ¿sí? Y van a estar situados a los extremos de nuestra tablita. En el caso del grupo B van a ser los llamados elementos de transición, información que debes recordar porque también te vienen en tus parciales. Grupo al que pertenecen los elementos de transición: grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Te va a venir en tu examen, ¿sí? Estos van a tener los orbitales más, los últimos orbitales a los que van a pertenecer estos elementos van a tener la D, la F y en algunos casos la S, D o F, ¿sí? Por lo que estas propiedades van a variar en función a la ubicación de estos electrones, si van a estar la S, en la D o en la F. Estos también se llaman elementos de transición porque se ubican en el centro de la tabla periódica, nos menciona. Ahora, respecto a los bloques, doctores, vamos a ver que tenemos que nuestra tabla periódica se va a dividir, en bloques, como se muestra en el esquema, S, D, P, F, ¿verdad? Aquí podemos visualizar de manera gráfica lo que estamos mencionando, los bloques, y los elementos del grupo A tienen sus electrones de valencia que terminan en S y en P, ¿no? De su último nivel de energía, que vendría a ser la N, por ejemplo. En el caso del magnesio, doctores, la configuración electrónica del último orbital va a ser 3s2, ¿verdad? Eso sí lo recuerda. Entonces, como estamos hablando del grupo A, o sea, que está en los laterales de nuestra tabla periódica, la última configuración, que es 3s2, el número 3 nos va a indicar nuestro periodo. Y sabemos que el magnesio está en el 2A, ¿no? Para en el caso del selenio, que está en la parte, en el bloque B, que va a ser en los elementos de transición, vamos a tener que sus últimos orbitales van a terminar en 4s2 y 4p4. Ahora, este 4 va a ser igual al n-1, el n-1 respecto a el grupo que va a pertenecer. Entonces, si n-1 va a ser igual a 4, nuestro grupo en cuestión que estamos analizando va a ser igual a 3, ¿verdad?
Ahora, acá tenemos las formulitas que les estoy mencionando para que no se mareen y para que lo apunten. En el grupo A tenemos que el número de orbitales S más el número de orbitales P nos indican, ¿no? Donde S y P son los niveles de mayor nivel de nuestro elemento con respecto a los últimos niveles de electrones que están en órbita. Y para el grupo B, que van a ser los de transición, los que están en medio, tenemos que el número de grupo va a ser igual al número de electrones que van a orbitar en S más el número de orbitales que van a estar en D. ¿Sí? Ahora, respecto a la característica del radio atómico, vamos a ver de manera gráfica cómo se dispone. El radio atómico, ¿qué es el radio atómico, Nancy? Bueno, este es el tamaño del átomo, básicamente, y tiene que ver con la cantidad de electrones que va a tener nuestro elemento. Entonces, el radio atómico va a aumentar mientras más baja respecto a los periodos, siguiendo esta flecha, ¿no? Y va, por ejemplo, comparando un elemento del periodo 1, 2, 3, 4, un elemento del periodo 6, de cualquiera de estos elementos, va a tener un mayor radio atómico a comparación de un elemento del periodo 2, ¿verdad? Entonces va a aumentar de esta forma. Ahora, el radio atómico de estos elementos también van a disminuir mientras aumentan sus electrones en un mismo nivel energético. Por acá tenemos la distribución. Recuerden la forma y la flechita en la que va. Entonces, en tu parcial te va a venir. ¿Es verdad que el flúor tiene un mayor radio atómico que el hidrógeno? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Porque si seguimos nuestra flechita, el hidrógeno tiene un mayor radio atómico que el flúor. Entonces, recuerda esta disposición del radio atómico. Vamos a ver 4 características que va a tener importantes de los elementos de nuestra tabla periódica que nos va a ayudar a entender lo de las flechitas. Ahora, el carácter metálico y carácter no metálico de los elementos. Acá tenemos carácter metálico, flechas rojas, y carácter no metálico, las rojitas. Va a ser al revés. Con que te aprendas uno, ya el otro, por el lado contrario, te vas a poder orientar. El carácter metálico de cualquier elemento se refiere a la capacidad de perder electrones, es decir, la capacidad que va a tener tu elemento de oxidarse. Cuando un elemento, por ejemplo, el flúor, se oxida, produce una reducción de su elemento o de la sustancia que va a reaccionar. Por lo tanto, esta sustancia que va a hacer que tu elemento se reduzca se va a llamar agente reductor. Dentro de un periodo, el carácter metálico, acá estamos viendo, este elemento va a aumentar de manera contraria a su carga nuclear. Es decir, mientras menor sea la fuerza positiva que va a tener tu elemento, va a retener más los electrones, por lo tanto, estos pueden perderse con mayor facilidad. Del mismo modo, dentro de un mismo grupo, el carácter metálico va a aumentar al aumentar el número atómico de tu elemento. ¿Por qué? Porque a mayor carga nuclear va a tener una mayor fuerza de atracción hacia los electrones. En el carácter no metálico, doctores, va a ser al revés. Entonces, esta tiene que ver con la capacidad de que tu elemento, ¿sí? Tiene que ganar electrones, es decir, reducirse. Su reducción produce la oxidación del elemento y de nuestra sustancia, ¿sí? Va a hacer esta reducción, se va a llamar agente oxidante. Por lo tanto, tenemos una disposición contraria al carácter metálico que estábamos viendo. Ahora, respecto a la ionización, vamos a ver que esta se va a definir como la energía mínima que va a requerir tu elemento para quitar un electrón del nivel externo de un átomo gaseoso. En palabras sencillas, cuanto mayor sea la cantidad de protones que hay en el núcleo, es mayor la fuerza con la que se atrae a los electrones
y se requiere de mayor energía para poder arrancar estos electrones, ¿sí? Entonces, la energía de ionización va a cambiar en sentido contrario a la variación del radio atómico. Yo les pongo este ejemplo para que ustedes recuerden. Acá tenemos el radio atómico y acá tenemos la energía de ionización. Es lo contrario, ¿verdad? Entonces, recuérdalo de esa manera. Esto se explica porque un átomo, cuanto menor sea el radio atómico de un elemento, es menor la cantidad de electrones que va a tener en la última capa del que estamos analizando. Entonces, estos van a tener una mayor fuerza de atracción y van a ser requerido una mayor fuerza para poder arrancar estos electrones. Ahora, en la electronegatividad, doctores, esta va a ser la capacidad de un átomo para poder atraer a los electrones de enlace. Por ejemplo, como puedes ver aquí en tus flechitas, esta electronegatividad va a estar estrechamente relacionada con la energía de ionización, que tenemos el cuadrito aquí al ladito, ¿no? Esta energía de ionización y junto a la afinidad electrónica va a estar directamente relacionada, ¿sí? Entonces van a tener la misma tendencia de variación en la tabla periódica. Recuerda, electronegatividad va a tener la misma disposición energética con la ionización. Ahora, los tipos del enlace atómico. Mira, ¿qué es un enlace atómico, doctores? Un enlace atómico es una fuerza que va a mantener unido a los átomos, ¿sí? En moléculas o también en compuestos, ¿sí? Ahora, el enlace iónico se forma cuando un átomo cede electrones a otro átomo. Esto crea iones con carga positiva, que son los cationes, ¿verdad? Y negativa cuando son los aniones. Estos se atraen de manera mutua y forman un enlace iónico. Este tipo de enlace se da entre átomos de elementos con una electronegatividad muy diferente. Por ejemplo, tenemos el cloruro de sodio. Esto se forma cuando el sodio cede su electrón al cloro, ¿sí? Y forman los iones de sodio positivo y cloro negativo. Estos se van a atraer entre sí. Ahora, en los enlaces covalentes, estos se forman cuando dos átomos comparten electrones para poder alcanzar configuraciones electrónicas mucho más estables. Este tipo de enlaces se dan entre átomos de elementos con una electronegatividad muy similar. Entonces, en la tabla periódica van a estar juntitos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la molécula del H2O, agüita. Cada átomo de hidrógeno comparte un par de electrones con el átomo de oxígeno, que acá tenemos, bueno, la representación gráfica de ello. En el caso de los enlaces metálicos, tenemos que estos se forman con átomos metales, ¿no? Estos enlaces metálicos, en el caso de los electrones de valencia, estos se van a desprender de los átomos y se mueven libremente por toda la estructura del metal. Estos van a formar una especie de nube de electrones que va a mantener los átomos unidos. Esto le va a conferir a los electrones propiedades de conductividad eléctrica, térmica, maleabilidad y ductilidad, características propias de los compuestos metálicos. Ahora, la estructura de Lewis. En la estructura de Lewis, ya llegando a la parte final de nuestra presentación, doctores, esta estructura es una representación gráfica de los enlaces químicos de una molécula. Sencillo. ¿Quién lo propuso? Gilbert Lewis, allá por 1916. Esta es una forma simple y útil de poder visualizar cómo los átomos están unidos entre sí mediante los enlaces covalentes que vimos anteriormente, ¿no? Y teníamos la representación también de Lewis. Acá tenemos algunos datitos que tú sí o sí te tienes que llevar de conocimiento de parte de la estructura de Lewis.
Ahora, los símbolos que va a utilizar Lewis va a ser el mismo símbolo químico de tu tabla periódica y alrededor de ellas vas a ponerle los electrones. Ahora, los electrones de valencia, estos no son los electrones en general que tiene tu átomo químico de tu tabla periódica, sino son los electrones más externos del átomo y estos participan lógicamente en los enlaces químicos. Los que están más internos no hay mucha interacción ni tienen mucha actividad, por lo mismo que están en la parte interna y tienen mucha mayor atracción con los protones, ¿verdad? Entonces, los que están más afuera son los que hacen los enlaces, en este caso, los enlaces covalentes para la explicación de Lewis. La estructura de Lewis, acá tenemos, los electrones de valencia, los de los más externos, se van a representar con puntitos alrededor de nuestro compuesto. Acá tenemos ejemplo de cómo se representa el hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, cromo, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, ¿no? Y cuando haces ya los compuestos, cambias, ¿no? A uno le pones puntitos, a otro le pones X. Ahora, el enlace covalente propiamente, estos electrones de valencia se comparten entre dos átomos para formar su enlace covalente. En la estructura de Lewis, esos enlaces covalentes se representan mediante los pares de electrones compartidos. Y para que tú diferencies que este electrón es de azufre y este oxígeno, hacen lo que le mencionaba, ¿no? Uno le pones X y al otro un puntito. O si tienes colores, lo representas con diferente color. Ahora, Lewis... Disculpe. Ahora, Lewis mencionaba la regla del octeto. No la confundas con la ley de las octavas. La regla del octeto de Lewis mencionaba que la mayoría de los átomos, por no decir todos, quieren parecerse a los gases nobles, ¿sí? O claro, excepto menos los gases nobles, no se van a parecer a sí mismos. Entonces acá tenemos el oxígeno, al azufre, al carbono, al litio, al berilio, todos ellos quieren parecerse a los gases nobles. Y los gases nobles, recuerden que tenemos en su último nivel de energía 8 electrones, ¿verdad? Entonces todos quieren completar sus 8. Todos van a hacer lo imposible para completar sus 8 electrones para poder parecerse a ella. Entonces lo que hace el oxígeno, pues es decir, mira, aquí vamos a crear un enlace, pero vamos a fusionar nuestros electrones para poder formar nuestro enlace y así vamos a formar este compuesto, por ejemplo, ¿sí? Vamos a representar los últimos elementos y estos vas a combinarlos con el objetivo de que forme sus 8 electrones. Por ejemplo, si tapamos esta parte, acá tenemos nuestro oxígeno, 6 electrones suyos y 2 que le prestó azufre para formar su enlace. Entonces, oxígeno tiene acá sus 8 electrones. Oxígeno acá también tiene sus 8 electrones y aquí también tiene sus 8 electrones, ¿verdad? Ahora, ya para las estructuras, recuerda que la ley del octeto de Lewis es que cada elemento quiere completar sus 8 electrones. Acá tenemos a nuestros gases nobles, mira, perfectos. Ellos tienen, bueno, excepto helio. Ellos tienen sus 8 electrones alrededor del compuesto, neón, argón, xenón, radón, ¿verdad? Tienen sus 8 electrones y los otros elementos están incompletos. Entonces se van a poner en una disposición en la cual estos formen los 8 electrones que van a estar alrededor de nuestro compuesto. Esa es la contribución que nos mencionaba el señor Lewis. Acá tenemos las conclusiones, puntitos importantes que tú debes recordar de la sesión del día de hoy. Y como les mencionaba anteriormente, vamos a ver un pequeño vistazo de la aplicación que les mencionaba. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Bien, ustedes ingresan dándole clic a la imagen solamente y ya les agregué el enlace. Acá tenemos la página. Acá tenemos todos los elementos
de la tabla periódica en disposición de colores. Cada colorcito nos indica qué elemento es, ¿no? Por ejemplo, rosita son los alcalinos, celeste alcalinos térreos. Tú marcas en la parte inferior y solo te va a resaltar a tus alcalinos térreos. A los metales de transición tenemos los metales del bloque P, los no metales, los metaloides, los halógenos, los gases nobles, los lantánidos y actínidos, ¿no? Recuerda que esta es una versión práctica de tu tabla periódica actual. En la parte de aquí, en primer asterisco, se supone que en este espacio deben entrar todos los lantánidos y en la parte inferior todos los actínidos, pero sería un poco usable esa representación gráfica de nuestra tabla periódica, así que está reducida de esta forma, pero es fácil que tú entiendas, ¿no? Que los lantánidos van en esta partecita. Ahora, también que tenemos aquí los grupos de periodos. ¿No te quedó claro los periodos? Mira, aquí ves esta parte, tenemos periodos, flechita inferior. Entonces voy. Periodo 1, hidrógeno, helio. Periodo 2, litio, beridio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Periodo 3, sodio, magnesio, este elemento, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, ¿no? Y así vas con todos los elementos. Tú vas revisando uno por uno. Ahora, en los grupos también tenemos acá grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, hasta el grupo 18. Que también puedes ver en esta página. Tú le das clic al cromo y se te abre otra ventana donde puedes visualizar pues el elemento, el nombre de tu elemento, el símbolo, acá tu masa atómica, el grupo al que pertenece, el periodo al que pertenece y el bloque. Entonces me dice, tienes 24 protones, 24 electrones y 28 neutrones. Propiedades generales de tu elemento que estamos viendo aquí, el cromo. Tenemos tu número atómico, la masa, tenemos el número másico que vendría a ser el redondeo de ello, ¿no? De la masa atómica, la categoría. ¿Qué es el cromo? Es un metal de transición. El color, bueno, de manera ya más macroscópica tenemos que es plateado y no es radiactivo. Acá tenemos una pequeña referencia griega a lo que significa la estructura cristalina que va a tener el cromo, un pequeño datitos, contribución histórica del cromo a la literatura, por ejemplo, cómo se encontró, ¿no? Quién fue la persona que contribuyó, la información que se incluyó, los electrones por nivel, la configuración electrónica del último nivel. Acá recuerdan que esta reducción, los gases nobles son los elementos perfectos de nuestra tabla periódica. ¿Recuerdas? Estos gases nobles no tienen electrones que queden volando. Estos cierran sus electrones con el espacio correcto que deberían entrar sus electrones. Entonces, la configuración electrónica de todo elemento es el reducto, es decir, la disposición, la configuración electrónica que va a tener argón y agregas 3d5, 4s1, ¿verdad? Si recuerdas la disposición de ello, ¿verdad? El arbolito de Navidad, cuando pones todos tus electrones, ya bueno, esta es la disposición del cromo. Acá tenemos la contribución que tiene el cromo para la actualidad, las propiedades físicas que va a tener, la abundancia en la corteza, una imagen de cómo se ve el cromo, propiedades atómicas, la electronegatividad, la energía de ionización, el volumen atómico. Acá, por supuesto, si tú vas a comparar dos elementos, vas a ver que la energía de ionización va a tener un crecimiento, ¿no? Igual que el gráfico que estuvimos analizando en la tablita periódica, cómo va creciendo, ¿sí? Ahora, después que tenemos aplicaciones de nuestro elemento, los isótopos del cromo, ¿recuerdas tú en el ejemplo del hidrógeno que estábamos viendo? Los isótopos son como los primitos, ¿no? Y en lo que varía es la cantidad de neutrones que tiene nuestro compuesto, ¿ya? Entonces ahí podemos ver acá los isótopos estables de nuestro cromo y los isótopos inestables. Y aquí las personas que quieran profundizar, tenemos otros enlaces externos. Y aquí, acá tenemos un pequeño esquema de cómo realmente es nuestra tabla periódica. Acá tenemos a los lantánidos y a los actínidos, ¿verdad? Pero pues en tu tablita esto está abajito para que tú puedas al menos llevarlo en tu mochila y que no sea tan larguito. Y así tenemos
toda una tablita de todos de los elementos químicos. Por ejemplo, acá tenemos carbono, ¿sí? Acá tenemos oxígeno. Y también hay otra aplicación que vi, que es el de acá, que aquí ya puedes, ya esto es para que los combines. Te vas en la parte, mira, acá tiene varias opciones. Propiedades de tus elementos, acá tenemos cuáles son los actínidos. ¿Recuerdas? Acá están, ¿verdad? Ahí son esta parte de acá. Los lantánidos son los de arribita. Los metales de transición, acá tú vas resaltando. El que más se te acomoda a ti, ya, ese vas a utilizar. Ahora, acá los electrones, cómo va la disposición. Mira, acá tenemos los bloques S, P, D, F, K, que tú te acuerdas. Y aquí tú pones oxígeno, la disposición que va a tener azufre, la disposición selenio, la disposición polonio. Tú ya sabes cómo se hace. Y si no, pues mira, la forma expandida está acá arribita. Ya nos quedamos, ahí está, no, mejor con cloro. Nos quedamos aquí con cloro y acá está la forma expandida de cómo se ve, cómo se hace la distribución electrónica de ello. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, digamos son los perfectos, los que están siempre llenitos. Cloro, tenemos a calcio también. Ahora los isótopos, que ya, bueno, eso no sé si tiene mucha contribución e impacto en tu conocimiento, pero al menos en los compuestos, sí. Y aquí quiero que prestes atención. Mira, presionas un elemento, agregas sodio, lo vas a combinar, por ejemplo, con cloro. Acá, ¿qué vas a formar con sodio y con cloro? Vas a formar cloruro de sodio, cloruro de sodio 35, el sodio tetraluminato, pues también cloruro de sodio, combinarlo con oro, ya que te da todas las combinaciones posibles que puedes hacer con estos dos elementos. Eliminas y, por ejemplo, lo vas a mezclar con flúor. Acá tienes fluoruro de sodio, ¿no? Acá en la parte superior te sale todos los compuestos a los que tú puedes realizar. Entonces, ya para que tú compruebes y aprendas de forma un poquito más interactiva cómo se hace la composición de los elementos. Y acá, bueno, tienes acá los periodos y los grupos que estaba mencionando anteriormente. Y esto, pues, por supuesto, tú lo puedes imprimir para que lo tengas en tu hojita. Entonces, acá tenemos estas dos aplicaciones que puedes utilizarla de manera interactiva para que puedas trabajar de mejor manera y puedas comprender los elementos y la disposición de esta tabla periódica. Recuerde repasar la parte de historia, doctor, la parte de historia, porque siempre pregunta la contribución. ¿Quién mencionó las triadas en la tabla periódica fue contribución de? Te va a poner en las claves Newlands, Mendeleev, Dobereiner, Thomson, no sé, te va a inventar nombres y tú tienes que marcar historia de la tabla periódica y a qué se refiere. Por ejemplo, la ley de las triadas, la ley de los octetos, ¿no? ¿A qué se refiere? También hay una disposición de Caracol, pero pues esa no es muy, o sea, ni bien se propuso, al toque se descartó porque no tenía ni pies ni cabeza como distribución de nuestros elementos. Pero pues para que tú tengas aquí tu tabla periódica en tu hojita impresa, ha pasado por mucho, ¿no? Y cada compuesto tiene razones por las que debe estar en ese lugar. Bueno, con eso termino la presentación de la parte de química inorgánica. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Estoy abierta para resolverles y si no, podemos dar por finalizada la presentación. Aprovechen, chicos, si tienen alguna duda.